Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a esta nueva cita con el ciclismo aquí en Teledeporte. Una cita con la primera de las 4 jornadas de la Challenge de Mallorca en esta sub-24ª edición. Después de estrenarse el calendario americano con la Vuelta al Táchira y el Tour de San Luis, el calendario africano con la Vuelta a Egipto que ganaba Paco Mancebo y también el calendario australiano con los campeonatos de Australia y de Nueva Zelanda, se estrena aquí en la Challenge de Mallorca el calendario europeo que va a tener su continuidad el próximo domingo 1 de febrero con el Gran Premio de la Marsellesa en Francia. Esta 24ª edición de la Challenge de Mallorca, Playa de Palma, arrancaba con un Gran Premio de 175 kilómetros con principio en Santanyí y llegada en Campos, todo eso situado en la parte sureste de la isla de Mallorca en un recorrido rompepiernas de continuo sube y baja con ascensiones hasta 5 puertos, aunque todos fueran de 4ª categoría. Veíamos el momento del saludo entre dos de los corredores importantes entre los 175 que tomaban la salida. Fabián Cancellara, el corredor suizo que saludaba a Alejandro Valverde, el murciano, portador del dorsal número 1, también ahí en esas primeras posiciones a la hora de darse el corte de cinta. André Greipel, el sprinter alemán del equipo Lotto Soudal, con la presencia de las autoridades y del presidente de la Federación de Ciclismo Mallorquina. 22 equipos en competición, derecho todos ellos a arrancar con hasta 8 corredores, aunque no todos lo han hecho al completo. Al final 175 los que tomaban la salida, con una ausencia importante respecto a los que estaban en la lista inicial, importante porque era uno de los que podía aspirar al triunfo. Nos referimos al sprinter alemán del equipo sudafricano MTN Qhubeka, Gerald Ciolek. A pesar de eso, una buena pléyade de sprinters que aspiraban al triunfo en esta primera jornada que ha seguido el desarrollo previsto. Ahí ven este trofeo Santanyí entre esas Salinas y Campos de 175 kilómetros, con esas 5 ascensiones a puertos de 4ª categoría, al puerto de Jeromo y también al Coll de Santanyí. Poquito después de darse la salida arrancaban estos dos corredores. Alex Kirsch, el corredor del equipo Cult Energy, este hombre con el maillot negro, y Damien García, el corredor francés del equipo Freud Oslo, un equipo noruego de la 3ª división, equipo continental. El paso por la primera meta volante, la de Ses Salinas, donde pasaba primero Kirsch, después García, y el pelotón lo hacía, ahí lo vemos, a 3 minutos y 43 segundos. Las condiciones climáticas muy benignas, frescas en la salida, unos 14 grados de temperatura, 16 grados hacia el ecuador de la jornada, para llegar de nuevo con una temperatura en torno a los 14, pero con un elemento que iba a hacer su aparición especialmente en los 35 últimos kilómetros, como es el viento, y veremos el papel que ejerció y el baile que provocó. Los escapados que iban haciendo camino, ampliando rápidamente su ventaja. Primera de las 5 ascensiones de la jornada, el puerto del Jeromo de 4ª categoría, donde pasaba primero Damien García por delante de Kirsch, y ahí en ese kilómetro 37 la ventaja respecto al pelotón, lo vemos, 6 minutos y 15 segundos. Ahí ya empezaba algún equipo a aparecer en la cabeza del pelotón, a marcar un ritmo un poquito más vivo para que no se desmadrara la ventaja de los escapados, por ejemplo los equipos Lotto Soudal o también Cofidis, simplemente para vigilar cuando llegaban los escapados al sprint especial de Campos. Estamos cerca del kilómetro 45, pasaba primero García por delante de Kirsch. Por supuesto, en el momento de producirse la escapada y entrar solo 2 corredores, el acuerdo ha sido sencillísimo para repartirse las diferentes clasificaciones en los puertos, en las metas volantes y en los sprints especiales. 9 minutos la ventaja sobre el pelotón en ese sprint especial. Los sprints especiales estaban en Campos, las metas volantes en Ses Salinas y esos 5 puertos de montaña. 2 corredores muy jóvenes los que han marchado por delante, nacidos en el año olímpico, en el de Barcelona 92, 22 años los dos buenos rodadores que quieren
hacer cosas bien para que los equipos importantes, los grandes, se fijen en ellos, como Movistar, como Sky o como cualquiera otro de los 6 equipos de la máxima categoría World Tour que están disputando esta Challenge de Mallorca. Coll de Santanyí, segunda ascensión de la jornada. De nuevo, García pasaba primero por delante de Kirch y aquí se acercaban los escapados a su máxima ventaja. Ya estaban por encima de los 11 minutos, exactamente 11 minutos y 10 segundos. La máxima que han llegado a tener en el kilómetro 60 ha sido de 11 minutos y 40 segundos. Como decíamos, 22 equipos, 6 de la máxima categoría World Tour, Movistar, Sky, Lotto Soudal, IAM Cycling, Cannondale Garmin y Trek Factory. Después de esos 6 equipos World Tour, 8 continentales profesionales, 5 continentales más 3 selecciones, como las de Gran Bretaña, Rusia o la selección española de pista. Seguían haciendo camino los escapados, habían llegado ya a su máxima ventaja, 11 minutos 40 segundos, y entonces han entrado más equipos a la cabeza del pelotón. Decíamos que además de Lotto y de Cofidis también han entrado a trabajar Europcar cuando pasaban por la meta volante de Sas Salinas, casi en el kilómetro 70, y ahí lo ven ya, la ventaja de los escapados había bajado en más de un minuto, aunque seguía siendo muy amplia, por encima de los 10 minutos. Fernando Sánchez, el mecánico, haciendo un pequeño ajuste en la bicicleta de Alejandro Valverde, portador de ese dorsal número 1, como decimos, uno de los grandes corredores que se estrena en competición aquí en la Challenge de Mallorca, con el gran José Luis Laguía acompañando ahí en el coche de dirección de Movistar, al que aquí ejerce como primer director Chente García Acosta. El equipo Europcar trabajando para su sprinter, para una llegada masiva, y apostar por Brian Coquart, el corredor francés. Muchos hombres rápidos, cuando ya aquí la ventaja estaba en tan solo 6 minutos y medio, y los de cabeza se dirigían a la tercera ascensión de la jornada, segundo paso por el puerto de Jeromo de cuarta categoría. Digo que muchos y buenos sprinters en esta Challenge de Mallorca, como por ejemplo el murciano José Joaquín Rojas en Movistar, bien acompañado en esta primera jornada por el sprinter cántabro Fran Ventoso, también Alejandro Valverde, un buen hombre para echar una mano. Sky con Viviani y Ben Swift para hacerle de lanzador, Lotto Soudal fiándolo todo a André Greipel, IAM Cycling trabajando para el italiano Matteo Pelucchi. Ahí está ese puerto de Jeromo de cuarta categoría, por donde iba a volver a pasar, como en todos los 5 puertos de la jornada, en 4 de ellos, hasta que fueron atrapados García, también García, el francés del equipo Freud Oslo, por delante de el luxemburgués Alex Kirch. Siguiendo con esa retahíla de sprinters, Van Poppel en el Trek, Coquart en Europcar, Buani estrenándose con Cofidis, con un buen lanzador como Julien Simon, Grega Bole para el CCC polaco, Francesco Lasca, el italiano del equipo Caja Rural, Mpien Kiubeka, el equipo sudafricano, con 3 grandísimos corredores, Boasson Hagen, Theo Boss, y lo decíamos, hoy no ha tomado la salida Gerald Ciolek, y tampoco se ha estrenado todavía el sprinter estadounidense Tyler Farrar. Momento del avituallamiento, donde seguía el acuerdo entre los dos escapados, llegando al sprint especial de Campos. 175 kilómetros, y ahí les comunican que la ventaja está por debajo de los 5 minutos, y digo que esos 175 kilómetros con origen en Santanyí, meta en Campos, consistían en 3 vueltas y un poquito más a un circuito de unos 50 kilómetros en forma de 8, tocando la costa, adentrándose, y ahí con esa habilidad cogiendo Daniel Short, el corredor austríaco del Bora Argon 18, este equipo continental profesional alemán. Equipos que aspiran en esta primera parte, en este arranque de temporada, a sumar sus primeros triunfos, por ejemplo, entre los 17 de World Tour. De momento solo se han estrenado 5 equipos con triunfos: BMC con Rohan Dennis, que ganaba una etapa en la general del Tour Down Under; Ethics, que con Cavendish ganaba la 7ª etapa del Tour de San Luis;
Ian ya había ganado con Henry Hausler el campeonato de Australia en ruta. Movistar 2 triunfos con Juanjo Lobato en una etapa del Down Under y Mallory en la contrarreloj del Tour de San Luis. O el Team Sky con los 2 triunfos de Richie Porte, ganando la etapa reina del Down Under y proclamándose campeón contrarreloj de Australia. Seguían por delante los 2 escapados desde el kilómetro 0, habiendo llegado a tener esos casi 12 minutos de ventaja. No les quedaba ni un tercio de esa ventaja, llegando al sprint especial de Campos, donde pasaba primero Kirsch por delante de García, como ven, sin ninguna pelea en ese paso que iba a ser al final la línea de meta, sin más dificultades, sin más complicaciones. Una llegada recta con una curva de 90 grados a 500 metros de la llegada, sin ningún problema a priori, sin ninguna dificultad para los corredores, a pesar de que era un pelotón muy amplio de 175. Ahí entra ya también a trabajar el equipo suizo IAM Cycling, un equipo que este año ha ascendido a la máxima categoría World Tour. Él es el que ha subido, Europcar el que ha bajado, y por la fusión entre Cannondale y Garmin, de los 18 equipos World Tour de la pasada temporada, se ha pasado a los 17 de esta. Ahí en esa meta volante de Campos ya la ventaja había reducido mucho y se dirigían los 2 de cabeza al penúltimo puerto de la jornada, al segundo paso por Santagny, donde de nuevo iba a ser el primero en pasar Damián García, el corredor del equipo noruego Continental, Freud Oslo, este corredor, mientras que para el corredor luxemburgués Alex Kirsch iban a ser las metas volantes, y después iba a haber un empate a puntos en los sprints especiales. Paso por Santagny, con el pelotón teniéndolos perfectamente controlados, aunque en este instante les habían cogido un poquito de ventaja estos 2 corredores, acercándose de nuevo su renta a los 5 minutos. El grupo muy estirado, día de tenue sol, como digo, con temperaturas en torno a los 15 grados, muy agradables, y ahí cada vez con más equipos que entraban a la fiesta, como por ejemplo la selección de Rusia, el equipo IAM, y ahí ven ya cómo el viento soplaba con muchísima fuerza en esa parte del recorrido a favor, pero eran tantas las vueltas que daba la carretera que les soplaba por todos los lados, coronando el penúltimo de los 5 puertos en esta primera jornada de la 24ª edición de la Challenge Ciclista de Mallorca Playa de Palma, que ha abandonado ese tradicional y habitual principio con esas vueltas por el paseo marítimo de Palma, algo que queda en esta ocasión para la última jornada, pero no dando vueltas a ese circuito de la ciudad, sino simplemente arrancando y llegando a la capital mallorquina, dirigiéndose a la última meta volante de la jornada, la última de las 3, todas situadas en el mismo punto en Sas Salinas, donde pasaba primero Kirsch por delante de Damián García, y el pelotón lo hacía a 4:16. A puntito estaba ya la pareja a cabeza de carrera de deshacer esa unión, llegando a la colonia Sant Jordi, y en breve se iba a producir el divorcio en esta pareja que llevaba tantísimos kilómetros juntos desde que se daba el banderazo de salida. Aquí en esta parte trasera del pelotón, inconfundible por su pedaleo, Daniel Martin, el irlandés del equipo Cannondale Garmin, otro de los corredores importantes que hoy arrancaba esta temporada 2015. Y aquí se produce el ataque del luxemburgués Alex Kirsch, dejando atrás a un Damián García que ha luchado por no perder la estela de su compañero, pero al final no le ha quedado otra que levantar el pie. Tenía todavía muchos kilómetros por delante,
Y a pesar de tener todavía esa renta por encima de los 3 minutos, un hombre solo contra todo el pelotón poco podía hacer, y más aún cuando en esta parte final es cuando iba a entrar en juego ese fuerte viento. Y cuando sopla mucho, nada mejor que ir resguardado en el pelotón. Esas demostraciones de habilidad, saltando con la bicicleta por encima de las aceras para recortar un poquito ese giro de 90 grados a la derecha, que provoca esto, el famoso látigo, estirar el grupo muchísimo y exigiendo un esfuerzo extra de los que van en la parte trasera. Y Manol Erviti, el navarro, pegándole ahí otro calentón al grupo, con la colaboración también del equipo Trek Factory, y echándose cada vez más encima de este hombre del luxemburgués de 22 años, Alex Kirch. Movistar casi al copo con Jonathan Castroviejo, el primer líder de la Vuelta Ciclista a España del pasado año en Jerez de la Frontera. Ganaba Movistar la contrarreloj por equipos, él era el primer líder, tirando ahí del pelotón Movistar, que como decimos ya lleva 2 triunfos, con los de Juanjo Lobato en el Down Under y Adriano Malori en el Tour de San Luis. Quería seguir con la racha en este estreno del circuito europeo. Primera de las pruebas continentales europeas aquí en la Challenge de Mallorca. Bauke Mollema, este dorsal 80, el corredor el año pasado militaba en Belkin, esta temporada uno de los refuerzos de lujo del equipo Trek Factory. Alejandro Valverde hablando ahí con Jonathan Castroviejo. Y el campeón de España, Jon Izaguirre. Aquí Alejandro diciendo que no, hoy no era su pelea, y donde no va a pelearse tampoco en esta Challenge de Mallorca es Bradley Wiggins, el corredor británico del equipo Sky, que a pesar de entrenar mucho por Mallorca, donde de hecho tiene residencia, no va a competir ningún día. Se reserva para París-Niza, acabará su competición en París-Roubaix y después preparará el récord de la hora en junio y se centrará en la pista para Río 2016. A 3 kilómetros de la línea de meta, bandazo, nervios en el pelotón, con este corredor, sobre todo el peor parado, el alemán del equipo y en Quebec, Andreas Stauff, con más que posible fractura de clavícula. Otro corredor del equipo CCC también mal parado, así como se ha visto implicado en la caída el corredor del equipo Europcar, Thomas Budat, el francés, y este que vemos en el suelo es Gert Stegmans, el belga del equipo Trek Factory, el hombre que debía ser el lanzador o incluso rematador en un posible sprint junto con Danny van Poppel, el holandés. A priori todos raspones, y el peor parado, como decimos, este hombre, el alemán Andreas Stauff del equipo MTN Quebec, ahí atendido y consolado por el catalán director del equipo Alex Sanz. Vaya manera de empezar la temporada, el cabreo de Thomas Budat, ese bandazo, yéndose ahí además en esa zona con ese talud de piedra en la parte derecha. El pelotón que por el arreón de los equipos que tiraban del grupo y por el viento se había fraccionado, dejando un grupo importante, y ahí las indicaciones para la ambulancia que se parara y atendiera a los implicados en la caída, y especialmente, como decimos, al alemán Andreas Stauff del equipo MTN Quebec. Y eso sin duda también ha sido un pequeño descoloque para el equipo sudafricano de cara a esa llegada donde contaba con 2 hombres rápidos como el noruego Wasson Hagen y el holandés Theo Bos. Sky, el equipo que ha tomado la responsabilidad, sobre todo en los últimos kilómetros, ahí con Xavi Zandio en esa segunda posición. Giro a derecha, ya muy cerquita de la línea de meta. Sky, que tomaba esa responsabilidad con un treno casi perfecto. Ben Swift, el corredor británico, cogiendo la cabeza, llevando a su rueda perfectamente colocado al italiano Elia Viviani, pero a rueda de Viviani se ha colocado su compatriota Matteo Pelucchi, el corredor del equipo IAM Cycling, y Pelucchi, arrancando por el centro, se ha impuesto incontestablemente por delante de Ben Swift, y tercero después de los 2 italianos acababa
José Joaquín Rojas. La repetición de ese sprint con el triunfo de Matteo Pelucchi. 6 triunfos ya como corredor profesional. De esos 6, 3 en España. Se estrenaba en la Clásica de Almería de 2011. El pasado año ganaba una etapa, la segunda de la Vuelta a Burgos. Y vuelve a ganar en España ahora en la Challenge de Mallorca en esta primera jornada en el Trofeo Santagní. Primero Pelucchi, después Elia Viviani y 2 italianos los primeros, tercero José Joaquín Rojas, ahí están los 3 en el podio, después han quedado cuarto Nasser Bouhanni, quinto Dani Van Poppel, sexto Raymond Kreder, séptimo Ben Swift y octavo ha quedado uno de los favoritos, André Greipel, después de 4 horas 17 minutos para completar esos 175 kilómetros. Premio de la combinada, el mejor en las sumas de puntuaciones, el francés del equipo noruego continental, Freud Oslo, Damien García, por delante de Alex Kirsch, los 2 peleones de la etapa, aunque no hayan tenido el premio final. Joan Llaneras acompañando en el podio a García, que recibía en esta ocasión el reconocimiento como mejor escalador, 12 puntos por delante de los 8 de Alex Kirsch, y Manuel Erviti, que fue el primero en el último puerto de la jornada, llevándose esos 3 puntos. Muchos podios, todo eso antes de la segunda jornada, que será más que interesante. Las metas volantes para Alex Kirsch, el que más ha aguantado la escapada de 2 de la jornada y el que se ha llevado también el premio al más combativo en las metas volantes. 9 puntos para Kirsch, 6 para Damien García. Como decimos, este viernes se va a disputar la primera de las 2 jornadas duras. Sprints especiales para Damien García con el trofeo Andrade, donde ya van a verse cosas seguramente más que importantes. Una jornada de montaña que rematarán con la subida al mirador de Esculume, una subida de 3,5 kilómetros, en torno al 6,5% de desnivel. Primer mallorquín, Lluís Mas, el balear del equipo Caja Rural. Lluís Mas, peleón, uno de los combativos de la Vuelta Ciclista a España del pasado año, que seguro que volverán a mostrarse así en la de este 2015. Y premio a la combatividad para Damien García, el francés del equipo Freud Oslo. Como decimos, este viernes una primera gran jornada de montaña, aunque la reina tendrá lugar el próximo sábado. Lo importante ahí, además de la ascensión al Coll de Puigmayor de segunda categoría, esa ascensión final al mirador de Esculume, con esos 3,5 kilómetros, con un desnivel en torno al 6,5%, que volverán a dejarnos a los mejores por delante, como Alejandro Valverde, y lo que suceda lo volverán a ver aquí, donde si no en Teledeporte. Gracias y hasta una próxima cita con el ciclismo.